bienvenidos a DIY Maggi Videos Tutoriales. Hoy vamos a hacer este organizador para sortijas y anillos que es muy sencillo y fácil de hacer. Lo hemos hecho en una caja de perfume, simplemente le hemos puesto algunos detalles y nos sirve para organizar muy bien nuestros anillos y sortijas. Es muy sencillo y fácil de hacer. Empecemos. Para este sencillo proyecto vamos a utilizar una caja de cartón. En este caso es una caja que era de perfumes, donde venían perfumes. Simplemente le quité la parte de adentro, donde venían los perfumes, y vamos a utilizar esta de aquí para que sea nuestro organizador. Y como la tapa está ya decorada, no hay que forrarla, pero si ustedes quisieran forrar la cajita también lo pueden hacer. Simplemente vamos a ponerle un detalle. Vamos a utilizar goma eva de diferentes colores. En este caso voy a utilizar esta goma eva que es de unos 15 centímetros por 20 centímetros. Vamos a usar unas tijeras y nuestra pistola de silicón. Empecemos. Primero que voy a hacer es que voy a tomar la parte de abajo de nuestra cajita y vamos a comenzar a ponerle nuestros pedazos de goma eva. Ustedes pueden ponerlo horizontal o también lo pueden poner así en vertical, como ustedes quieran, como se les haga más cómodo. Y los vamos a hacer como una especie de tubo, así, porque esto es lo que nos va a sostener nuestras sortijas, nuestros anillos. Le vamos a poner un poquito de pegamento de silicón caliente, así. Miren, entonces hemos hecho un tubito de este grosor. Ustedes pueden hacerlo en una caja más grande o una caja más chica, según la cantidad de anillos y sortijas que tengan. Entonces ahora le he puesto un poquito más de pegamento y lo voy a colocar de esta manera dentro de nuestra cajita, así, y lo voy a pegar contra esta parte de aquí, tratando de ponerlo bien hacia la esquina. Entonces ahora voy a hacer lo mismo con otro de nuestros cuadrados de foamy o goma eva, así, nuevamente. Entonces le pongo un poquito de silicón caliente por acá. Eso es, así. Miren. Esto es bien sencillo de hacer y ustedes no saben cómo resuelve cuando tenemos nuestras sortijas y anillos o tenemos demasiada cantidad de prendas y no sabemos cómo organizarlas. Esto nos organiza muy pero muy bien y es bien rápido de hacer. Entonces nuevamente lo hacemos así, le ponemos el pegamento y escondiendo el pliegue vamos a ponerlo hacia abajo, también bien pegadito del otro que estaba allí, y lo vamos a dejar allí. Entonces, como ven, estoy poniéndole bien poquita cantidad de pegamento para que esto no se haga muy grueso ni quede muy tosco. Y entonces voy a seguir haciendo estos tubitos y se los voy a seguir pegando en la base, bien pegaditos, lo más pegados uno del otro posible. Y miren, vamos a hacer esto así. Ustedes pueden hacer esto en un solo color, o sea, monocromático, o también lo pueden hacer en diferentes colores como lo estoy haciendo yo. A mí me gusta ponerle color porque es un poquito más alegre, pero ustedes pueden hacerlo en un solo tono rosado, verde, como ustedes quieran, ¿ok? Vamos a seguir haciendo esto hasta el final y luego vamos a hacer para esta parte de aquí los que van a quedar en forma larga.
y como pueden darse cuenta, ya tenemos prácticamente terminada nuestra base para organizar nuestros anillos. Esto es bien sencillo de hacer. En este lado de aquí se los puse a lo vertical y en esta parte horizontal, y entonces ustedes pueden acomodar sus anillos de esta manera. Entonces ahora voy a decorar la tapa de nuestro organizador de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es que, como me encanta esta tapa porque ya tenía un papel tipo scrapbook puesto arriba en esta caja de perfume, entonces simplemente lo que voy a hacer es que voy a buscar goma eva, pero en dos colores que contrasten, así colores fríos, que no le roben el show a este papel tan bonito, y solamente le voy a hacer algunos detalles en el centro. Entonces lo que voy a hacer simplemente es que voy a tomar nuestra goma eva, esta es una de tamaño más o menos A4, y simplemente voy a partirla así en 4 y voy a cortarla en círculos, así, para que me salgan 4 redondelas. Miren, así. Y lo que voy a hacer es que ahora voy a cortar en espiral, así, nuestra goma eva. Esto ya lo hice en otro video, pero se los estoy repitiendo. Y entonces esto va a quedar aquí, miren, como una colita. Y entonces simplemente lo que voy a hacer es que voy a comenzar a doblar esta parte así y girarla de esta manera para formar como una especie de florecita, así. Eso es como si fuera una rosita de color lila, en este caso nuestra goma eva. Ustedes pueden seleccionar el color que más les guste, y entonces esto se va a ir poniendo de esta forma. Y cuando ya lo tenemos completamente así, miren, por atrás se ve, en esta parte vamos a sentar nuestra rosita con nuestra pistola de silicón. Ahí vamos a derramar una gotita y le vamos a poner esta parte aquí así, para que nuestra rosita se acomode y se siente en esa parte que dejamos. Y entonces ahora simplemente voy a poner una gotita aquí en el centro y voy a comenzar a acomodar nuestra rosita allí. Esto es bien sencillo de hacer y solamente se lo voy a poner para tapar este logotipo que estaba del perfume anterior y que no se vea. Entonces va a quedar como una decoración de la caja en alto relieve. Bueno, y así es como finalmente nos queda nuestra tapa. Miren, las florecitas cubren el logo y entonces esto queda simplemente como un detalle. Y por dentro ya podemos acomodar nuestras sortijas y tenerlas muy ordenaditas. Espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial. No olviden darle una manito arriba si les gustó y suscribirse a mi canal. También los invito a mis canales de Facebook, DIY Maggi Videos Tutoriales, La Casa de Cartón Tutoriales para Niños y el nuevo donde están todos los videos Maggi Videos Tutoriales en Facebook. Gracias, hasta la próxima.